¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles y poderles llevar a todos ustedes la explicación de cómo se llevó a cabo el Campeonato Internacional de Domadores de Mulas. Aquí les presento algunos de los ejemplares que se estuvieron trabajando durante esa semana y bueno, algunos de ellos ya muy avanzados. Les quiero explicar cuáles fueron las 15 variables que se tomaron en cuenta durante los primeros 5 días, de lunes a viernes, que estuvieron trabajando cada uno de ellos. Fue un proceso muy interesante que yo espero que todos los que somos amantes de las mulas lo puedan disfrutar. Por lo tanto, los invito a que conozcan este proceso que vivimos durante toda una semana. Acompáñenme. A 4 de estas mulas las seguiremos trabajando porque se pondrán en venta. Estas mulas son de yeguas cuartos de milla con burro mixteco. Cualquier información adicional con respecto a alguna de ellas o algún interesado pueden mandar mensaje a través de mis redes sociales. La evaluación de domadores se hizo en base a 15 variables o 15 categorías, las cuales tenían un valor de 1 a 5 puntos, lo cual permitía ir acumulando puntos por día. El primer punto era agarrar la mula y poner la jáquima. Una actividad que es difícil con las mulas y representa un cierto grado de peligro. Las mulas pueden manotear, pueden morder, pueden voltearse a patear. Por lo tanto, esa era una actividad que teníamos que ver cómo la resolvían el primer día y los siguientes durante todo el desafío. La segunda categoría era la introducción general con la mula. Pues dependiendo del primer punto, se iría construyendo ese acercamiento, esa comunicación y esa confianza para que en los días subsecuentes el animal pudiera ir confiando en el domador. El trabajo de piso era un elemento fundamental para poder lograr confianza y comunicación. Por lo tanto, era importante ver cómo levantaba las extremidades, cómo movía los posteriores, qué objetos utilizó para ese trabajo de piso para ir ganando comunicación y confianza. El punto 3 y 4 iban íntimamente relacionados y dependía de los obstáculos que el domador había decidido utilizar. La pelota, la lona, la llanta o cualquier otra herramienta para ir construyendo la confianza y la comunicación. La preparación para ensillar, todos los que hemos domado alguna mula sabemos lo difícil que es por el grado de dificultad que tiene, por su sensibilidad y por la desconfianza que generalmente tienen cuando uno acerca un objeto extraño. Por lo tanto, el cómo utilizaba, cómo cinchaba, cómo ponía la baticola era algo que tenía un gran valor para nosotros. El punto 6 tenía que ver con la medición de los tiempos, es decir, cuándo ponía presión, cuándo dejaba descansar, cuándo decidía que era momento para seguir en el proceso. Pero en este momento la medición de los tiempos era básica para la construcción de la confianza. La voluntad de ser guiada y dirigida pues era sumamente importante porque generalmente las mulas cuando tienen miedo endurecen la nuca, la boca, el cuello, inmediatamente dan las patas o las sueltan las patas. Por lo tanto, uno tiene que ir con mucha paciencia, ir creando ese canal de comunicación que nos va a permitir dirigirla y guiarla para que confíe en nosotros. Sabemos lo difícil que es poder dirigir un mular y lograr su voluntad de ir hacia adelante, porque ante cualquier situación que les cause extrañeza, ellas se detienen y van hacia atrás. Por lo tanto, con mucho cuidado y paso a paso y con paciencia, vamos logrando esa voluntad de ir hacia adelante. El punto 9, que habla de la progresión de suavizarse y ceder a la presión, era como la suma de todo el trabajo que se estaba haciendo, para que la mula fuera cediendo a la voluntad del manejador cuando le solicitaba un movimiento, una flexión o la voluntad de ir hacia adelante. El lenguaje corporal, como en todos los equinos, pues se expresa a través de la cola, la cabeza, los hollares, la expresión de los ojos, las orejas.
Por lo tanto, uno tiene que ser muy oportuno a leer el animal y actuar en consecuencia. Y era evidente cuando alguno de los domadores, el animal daba la señal, y si el domador no leía y no actuaba de acuerdo a lo que el animal estaba diciendo, se veía reflejado inmediatamente en el comportamiento, en soltar una patada, en no fluir hacia adelante o quererse escapar. El punto 12 tenía que ver con la utilización de herramientas que, como ya mencionaba, va relacionado con la preparación para los obstáculos. Entonces se pudo haber utilizado herramientas físicas como lonas, pelotas, riendas largas, incluso se pudo haber utilizado como herramienta un caballo para darle confianza a la mula, para que ayudara a evitar el riesgo ante una situación al ensillar o al montar por primera vez la mula. Entonces aquí tenía que ver con la creatividad de cada domador para utilizar los recursos disponibles. El punto 13 tenía que ver con el posicionamiento corporal del manejador a la hora de levantar las patas, a la hora de desplazarla, a la hora de poner presión, porque sabemos la habilidad que tienen para defenderse con sus extremidades. Por lo tanto, era importante que, en base a la lectura del lenguaje corporal, el domador estuviera correctamente posicionado. Número 14 tenía que ver con la seguridad y la confianza. La seguridad del domador de acuerdo a la confianza que iba ganando en el animal. Y era como que la suma de todas las acciones que estaba realizando. El punto 15 fue difícil darle un nombre en castellano, pues es la suma de todo, herramientas, habilidades, capacidades de un domador, y que en suma hacen algo que en el ambiente ecuestre es conocido como horsemanship, y lo llamamos proceso global de interacción y doma, donde se hacía una evaluación global de todo el desempeño del domador. Pues para el día sábado tuvimos a 3 finalistas. Uno fue Javier Arenas por parte de México, el otro fue Flavio Morales por parte de Guatemala y la tercer participante fue Lucía Fournier de Argentina. Los 3 iban con, pues de alguna manera eran los más parejos en las calificaciones. Sin embargo, aquí había un factor adicional, ya no habría ruedos de trabajo o round pens, habría público viendo el trabajo de los domadores y pues eso le ponía un factor muy importante. Quien más se había despegado en las calificaciones había sido Flavio Morales. Javier era el que venía un poquito atrás y el día de la final el público, como les comento, jugó un papel muy importante. El papel de Javier Arenas fue muy sobresaliente. Sin embargo, el trabajo que se hizo durante los días le había ocasionado allí algunas penalizaciones, sobre todo en cómo agarraba o cómo enjaquimaba la mula, cómo se aproximaba en la medición de los tiempos o cómo manejaba el congelamiento cuando la mula se negaba a algo, cómo él lo manejó. Sin embargo, el último día se definieron otras variables. Se tenía que demostrar los diferentes aires, paso, trote, galope, con direcciones a la izquierda, con direcciones a la derecha, giros, y también tenían que bajarse, montar, desmontar, levantar las 4 patas, que quienes conocen de mulas saben lo que implica, y sobre todo con una mula nueva. Y al final era la aproximación a algunos obstáculos, como era la cortina de popotes, como era la llanta, como eran las bailarinas o los sky dancers, la lona en el piso. Fue un trabajo muy interesante y Javier lo manejó de una manera excelente. Fue, creo que, el que pudo manejar más la cuestión del público. La mula se prestó bastante. Flavio le tocó creo que de todos, era el macho más sensible, con mejores movimientos, pero a Flavio no le fue muy bien con el público el día de la final. Sin embargo, el diferencial que traía en puntos era bastante sobresaliente, y a Lucha también, a Lucía, los nervios, el factor nervios ahí no le ayudó del todo. Y al final pues estábamos en la encrucijada si era Flavio o si era
Javier, porque el trabajo de Javier el día de la final pues fue muy interesante. Sin embargo, teníamos que tener pues un ganador que tuviera un respaldo objetivo como lo habíamos definido al inicio. Entonces, más de dejar una decisión subjetiva, decidimos apegarnos a las calificaciones, a poner números a cada uno de los aspectos que les acabo de mencionar y confrontarlo con el trabajo que se había hecho de lunes a viernes. De esa manera casi fue un empate entre Javier y Flavio, pero al final teníamos que reconocer el trabajo que había hecho Flavio y además lo había hecho con mucho respeto al animal, es decir, él respetaba los tiempos, la dejaba mucho tiempo descansar y el estado emocional de la mula durante todo el manejo que le dio fue excepcional. El día sábado de la final lo traicionaron los nervios, pero pues al final la calificación o el trabajo que había hecho previo le permitieron ser el triunfador del Campeonato Internacional de Domadores de Mulas, que esperamos repetirlo año con año. Pues yo espero que este evento haya sido motivante para quienes lo siguieron, para quienes lo vieron o para quienes gustan de este oficio y, por qué no, en un futuro, si nos ven desde otros países, poder contar con algunos domadores de otras latitudes. Nos encantaría, no sé, recibir gente de más países o de Europa inclusive. La verdad es que en toda América Latina somos muy amantes de los mulares y desde siempre yo creo que por la parte cultural, que en un inicio a la llegada de los españoles no se permitía a los naturales montar en caballo sino en mula, eso trajo mucha destreza, mucho conocimiento y mucha cultura con respecto a los mulares. Entonces nosotros en América tenemos, a mi parecer, mucho más avance con respecto al manejo de los mulares, hablando en términos globales, y yo espero que con este tipo de eventos se pueda ir formando una cultura de manejo, de bienestar hacia estos animales que por tanto tiempo han sido incomprendidos. Hasta la próxima.